Durante 2 días, los líderes de los 32 países que integran la OTAN se reunieron en Ankara, Turquía, para comunicar que la Alianza Atlántica se está preparando para una etapa mucho más militarizada. Y aquí vale la pena recordar qué es la OTAN, porque a veces, Clemente, hablamos de la OTAN como si todo el mundo sabe exactamente cómo funciona, qué es. La OTAN es una alianza política y militar creada después de la Segunda Guerra Mundial y construida alrededor de la promesa de que si atacan a uno de sus integrantes, se considera que atacan a todos. Eso está contenido en el famoso artículo 5 del Tratado de Washington. Y durante esta cumbre volvió a expresarse con la frase histórica de la organización: un ataque contra uno es un ataque contra todos. Es decir, la OTAN quiso dejar claro que pese a las múltiples diferencias internas que tienen, el compromiso de defensa colectiva sigue intacto. Pero esta cumbre en Turquía no fue solamente una reafirmación simbólica. Nada de eso. Los líderes llegaron para hablar de dinero, obvio, armamento, drones, inteligencia artificial, combustible, infraestructura y producción militar a una escala que inevitablemente obliga a preguntarnos como que qué escenario están viendo para los próximos años. Porque una cosa es que tú digas, vamos a fortalecer la defensa. Muy bien, padrísimo. Pero otra es comprometer cientos de miles de millones de dólares para preparar arsenales, rutas logísticas y capacidad industrial de guerra. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La declaración de Ankara volvió a identificar a Rusia como la amenaza más importante y duradera para la seguridad de la región euroatlántica. También colocó al terrorismo como un riesgo persistente, pero prácticamente todos los grandes compromisos anunciados durante la cumbre se entienden a partir de la guerra en Ucrania y del deterioro de la relación entre Moscú y Occidente. El espíritu de la reunión es que ahora quieren demostrar que los compromisos que adquieren pues no son nada más como compromisos de que otra vez, aquí un compromiso más, están todos los países miembros firmados. No, sino que ahora sí los compromisos se están convirtiendo en fábricas, armas, tecnología, infraestructura y presencia militar. Incluso se habló de una OTAN 3.0, que es una organización en la que Europa y Canadá asuman mucho más peso en materia de seguridad sin dejar de depender del poder militar estadounidense. Que recuerden que este ha sido uno de los grandes temas, principalmente desde que llegó nuevamente Trump al poder. El primer gran cambio justo está en el dinero. Los aliados europeos y Canadá aumentaron en más de 139,000 millones de dólares sus inversiones centrales en defensa desde la cumbre que se llevó a cabo en La Haya de 2025. Pero la meta a largo plazo es todavía mucho más ambiciosa. Lo que quieren es destinar hacia 2035 el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto a defensa y seguridad. La intención detrás de esto es reducir la dependencia histórica de Estados Unidos y entonces construir una Europa capaz de sostener una defensa mucho más robusta por sí misma, porque que sepan que durante décadas muchos países europeos disfrutaban de la protección estadounidense sin gastar proporcionalmente lo mismo. Por esto Trump lleva años quejándose y aunque sus formas suelen ser bastante menos diplomáticas, para ser muy sinceros, esa presión sí terminó modificando el rumbo de la alianza. Ahora, aquí hay un detallito, porque gastar más dinero no sirve de mucho si no existe capacidad para producir lo que se quiere comprar. Y por eso, la industria militar terminó ocupando un lugar central en la reunión de la OTAN. Esto porque quieren ampliar la manufactura de armamento, acelerar la producción, coordinar mejor a los gobiernos con las empresas privadas, también eliminar las barreras comerciales dentro del mercado militar y entonces facilitar que compañías tecnológicas entren al ecosistema de defensa. Durante este foro de la OTAN se anunciaron más de 50,000 millones de euros en nuevas compras militares. Y las prioridades dicen mucho sobre cómo se están preparando para los conflictos. Hablamos de sistemas de ataque de largo alcance, de defensa aérea y antimisiles, drones, inteligencia, infraestructura digital, tecnología avanzada e inteligencia artificial que ya esté aplicada a operaciones militares. De hecho, uno de los proyectos más llamativos fue el lanzamiento de NATO's Drone Edge. Esta es una iniciativa que contempla inversiones superiores a 40,000 millones de dólares durante los próximos 5 años para desarrollar drones y sistemas capaces de derribarlos.
que todo esto tiene sentido en el contexto de la guerra en Ucrania al demostrar que un aparato relativamente barato puede destruir infraestructura carísima y obligar a los ejércitos a rediseñar todas sus defensas. La OTAN entendió que quien domine esa tecnología, o sea, literalmente quien domine la tecnología de los drones, tendrá una ventaja enorme en los conflictos futuros. Otro anuncio importante fue la inversión de alrededor de 27,000 millones de euros en infraestructura para almacenar y distribuir combustible militar. Esto obviamente suena demasiado aburrido si lo comparamos con drones o los misiles, pero es muy interesante porque sin combustible, pues obviamente no puedes mover un ejército. En términos muy prácticos, está preparando la logística necesaria para sostener operaciones militares prolongadas cerca de Rusia. Ucrania volvió a estar en el centro de todos los compromisos, aunque Ucrania no es miembro de la OTAN. Contexto rápido. Uno de los grandes antecedentes de la guerra Rusia y Ucrania es que Rusia durante muchos años estuvo que Ucrania no podía entrar a la OTAN. Y ahí anduvieron que sí, que sí, no, que sí, hasta que Putin dijo papas. Pero aun y cuando Ucrania no es miembro de la OTAN, sí confirma que su defensa sigue siendo una prioridad estratégica para la OTAN. Ahora, en ese sentido, la OTAN no considera que apoyar a Ucrania sea una causa perdida. Al contrario, está integrando ese apoyo dentro de su planeación militar de largo plazo. Y mientras la OTAN estaba echándole bastantes ganas para proyectar cohesión y de que, mira, todos somos amigos, todos somos unidos, Trump dijo, ay, mijos, también mareados con perca y les voy, y decidió tener unas bronquillas con varios de sus propios aliados como España. Trump dijo que España es un mal socio para la OTAN por no querer comprometerse a la meta de gasto del 5%. Desde España, obviamente respondieron y le dijeron que duplicaron su gasto en defensa desde 2017. Después, Trump dijo, ay, ¿sabes qué? Quiero alborotar el gallinero. Y volvió a Groenlandia e insistió en que Estados Unidos necesita controlar la isla para disque proteger al mundo. Dinamarca respondió que Groenlandia no está en venta y que cualquier decisión sobre su futuro corresponde a sus habitantes y al reino de Dinamarca. Algo que me parece muy revelador fue el papel de Turquía como anfitriona, porque también aprovechó la reunión para impulsar sus propios intereses. Erdogan pidió eliminar restricciones a la cooperación industrial entre los aliados y volvió a colocar sobre la mesa el tema de los aviones F-35. Aquí un contexto importante es que Turquía fue expulsada de ese programa después de comprar sistemas rusos de defensa antiaérea, pero Trump dijo que estudiaría la posibilidad de levantar sanciones y permitir nuevamente la venta de esos aviones. No hubo una decisión definitiva, pero el simple hecho de que el tema haya regresado muestra que Turquía intenta convertir su importación estratégica en margen de negociación. Que por cierto, si no lo sabían, Turquía se ha convertido en una cosa impresionante en armamento militar, en drones, en tecnología, en inteligencia. Muy poco se habla de Turquía. Yo creo que ha sido una gran estrategia por parte de ese país, pero que sepan que tiene una posición estratégica importantísima y unas capacidades impresionantes. Irán obviamente también apareció en todo el tema de la OTAN, aunque lo hizo de dos maneras muy distintas. Porque por un lado, Irán aparece en la declaración formal de la OTAN, en donde el organismo se limitó a señalar que Irán nunca debe desarrollar armas nucleares y que debe respetar la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz. Trump, en cambio, fue mucho más lejos y criticó a los aliados por no haber respaldado suficientemente a Estados Unidos frente a Irán. También hubo un acuerdo importante para Ucrania. Trump aseguró que Estados Unidos permitirá que los ucranianos produzcan sistemas Patriot bajo licencia estadounidense, que esto ya es un gran avance. Los Patriot son uno de los sistemas de defensa aérea como más importantes para que puedan interceptar misiles y entonces proteger ciudades. Aparte de ser un anuncio políticamente importante, tiene un detallito y es que todavía necesita convertirse en un acuerdo operativo. Ahora vamos a Rusia, porque es bien interesante la perspectiva de Rusia. Rusia interpretó la cumbre de manera completamente distinta. Moscú sostuvo que la OTAN busca militarizar Europa, prepararse para una confrontación con Rusia y prolongar la guerra mediante el apoyo a Ucrania. Para los aliados, aumentar sus capacidades sirve para disuadir una agresión y evitar una guerra, pero para Rusia, esas mismas inversiones demuestran que Occidente se está preparando para combatirla. Así que cada lado presenta sus decisiones como decisiones defensivas y las del contrario como ofensivas. Y justo esta dinámica es una bien peligrosa porque puede terminar alimentando exactamente el conflicto que ambos dicen que quieren evitar.